Este tema doctrinal tiene que ver con la adoración y lo he titulado La música y los músicos. Es en parte lo que hemos estado escudriñando los hermanos ministros acerca de este tema. Y bueno, quiero que podamos repasarlo y poder estar claros en relación a lo que es la música agradable a Dios y también la responsabilidad de quienes la tocan o lo que comúnmente se dice los músicos. Ya hemos dicho, bueno, de mi parte ya les he dicho que un músico es aquel que se dedica enteramente a la música, que inclusive es su oficio. Así es que omitiré llamarle músicos, más bien serían los que se encargan de la alabanza o de la música. Alabamos al Señor Jesús. Y vamos a partir en el nombre del Señor Jesucristo de un texto que aparece en Proverbios, capítulo 25, haciendo resaltar la influencia que tiene la música, ya sea para bien, cuando es de parte de Dios, o ya sea para mal, para cuando no es de parte de Dios. Proverbios 25, versículo 20, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Amén. Bien, este texto nos habla de la influencia que tiene la música, sobre todo en un corazón angustiado, en un corazón afligido. Es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Piense usted, de por sí, haciendo frío y quitando la ropa, pues la situación se va a tornar más cruel, más desesperante. En lugar de encontrar alivio, en lugar de encontrar calma, paz, no. En lugar de eso se va a ver con más angustia, con más dolor, con más lamento. Y de esa manera influye la música en la persona. Anda angustiado, tiene un dolor, una decepción y escucha música de desamor, música que le motiva inclusive a tomar, a emborracharse. Y dependiendo de la música, hay música que también motiva a los jóvenes para buscar drogarse, para buscar ese tipo de escapes, para huir de su situación real y escapar. Pero es un falso escape. Siempre la forma de salir de cualquier situación será solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero así como la música que proviene no de parte de Dios tiene una influencia tremenda para aquel que está dolido, tiene una influencia tremenda en el mundo. Hermanos, también la música, cuando es de parte de Dios, tiene o puede tener también una influencia favorable en nuestras vidas. Inclusive recordamos el caso de Saúl. Saúl sufre de una
pues de una tremenda situación en la cual demonios lo afligen, y a través de la música es que Saúl mitiga, o más bien, ¿verdad?, es liberado cuando David toca. Cuando David, hermanos, toca esa música, Saúl es liberado. Vemos ahí el efecto que puede causar favorablemente la música también, una alabanza genuina, una alabanza de Dios, una música de Dios puede causar que la persona se libere, puede ayudarle a liberarse de opresión, de depresión, de cualquier opresión maligna. Influye también la música de Dios para que pueda ser libre la persona. Pero también la mala música, la música que no es de Dios, pues también puede tener una influencia tremenda para que demonios puedan operar en aquella vida, en aquella persona. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 40, vamos al Salmo 40. Salmo 40. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús, desde el versículo 1 al 3. Resignadamente esperé en el Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en el Señor. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Qué importante que sea una canción nueva, la que ahora esté en nuestros corazones, la que ahora esté en nuestras vidas, que realmente nos deshagamos de toda canción, de toda música del mundo, que no hacía más que deprimirnos, que no hacía más que ponernos en una situación de tristeza, de desesperación, a veces con ganas de no vivir. Ahora en el Señor puso en nuestra boca alabanza a nuestro Dios, una canción nueva. Eso es lo que debe de haber en nuestros corazones todo el tiempo, una alabanza nueva. Pero es importante que veamos también cómo puede producirse una canción nueva, una alabanza nueva. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Una alabanza nueva, una alabanza y una música que sea de Dios. En principio de cuenta, los que ministran en alabanza deben de ser consagrados. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 28 al 31. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y toda la multitud, ¿qué hacía, hermano? Adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y como acabaron de ofrecer, inclinóse el rey y todos los que con él estaban. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. En lo que terminaba la música, hermano, quienes la interpretaban, tocando los diferentes instrumentos, finalmente, cuando se acababa de ofrecer, dice que todos los que estaban con él, o sea, con el rey, adoraron. Qué importante
que en eso culmine la alabanza, en adoración, pero en una genuina adoración. Hemos dicho que una genuina adoración implica un corazón obediente. Cuando Abraham le dijo a sus siervos que él y su hijo Isaac iban al monte a sacrificar, él dijo, vamos a adorar. Vamos a adorar al monte. Claro que no iban con instrumentos, no, hermano. ¿En qué sentido iban a adorar? En un sentido de obediencia, haciendo la voluntad de Dios. En ese sentido es que iban a adorar a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermano, ese pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 4 y 5. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar donde iba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué irían a hacer, hermanos? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos. ¿Verdad que no llevaban instrumentos? ¿No llevaban un coro tampoco? No, hermano. Es que la verdadera adoración implica obediencia. Cuando el pueblo se compunge de tal manera en medio de la alabanza y viene postrada a adorar a Dios, debe de haber no solamente un sentimiento emocional, sino realmente una convicción de obedecer a Dios. Eso es la verdadera adoración. Alabamos al Señor Jesucristo. Recordamos lo que el Señor Jesús dijo allá en esa escritura de Juan 4:24, solamente cito, cuando dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Gloria a Dios. Ahí está ese versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Importante que no quitemos de nuestro objetivo lo que es la verdadera adoración, que es obediencia al Señor, es sacrificio al Señor. Sí, también sacrificio, pues a eso iba Abraham, a hacer un gran sacrificio. Sabemos, hermano, la historia cómo Dios probó su obediencia y lo detuvo de sacrificar a su hijo Isaac. Pero él iba, hermano, en esa adoración también a sacrificar. ¿Y qué nos dice a nosotros Romanos 12:1? Solamente cito que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional, o vuestro culto con entendimiento, con razonamiento, eso es racional. Un culto, un sacrificio agradable a Dios. Un sacrificio santo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, pero continuamos, hermano, allí en esa escritura donde nos quedamos para definir que los que tocan, los que se encargan de la alabanza, sí, ciertamente deben de llevar ese objetivo siempre
de que lleguemos a una adoración real y genuina delante de nuestro Dios. Amén. Bien, entonces sigue diciendo, segundo libro de Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor por las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con grande alegría e inclinándose adoraron. Otra vez, adoraron. Versículo 31, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros, ¿qué les dijo a estos levitas? ¿Qué les dijo a Asaf y a su familia, que eran los que se encargaban de la música? Vosotros os habéis consagrado ahora al Señor. Y por eso, porque se habían consagrado, dice ahí la Escritura, llegaos pues y presentad sacrificios. ¿Y qué más? Y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo liberal de corazón holocaustos, sacrificios y alabanzas. Los sacrificios, hermanos, siempre van de la mano, como vemos aquí, de la alabanza. No podemos presentar una alabanza genuina al Señor si no va acompañada de sacrificio, como el que leímos en Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Ahora, abrimos la pregunta, hermano, ¿cómo pueden estar consagrados sin haber lavado sus pecados? ¿Cómo pueden los que interpretan la música en la iglesia, cómo pueden estar consagrados si ni siquiera han sido lavados de sus pecados? Es ahí, hermano, cuando pasamos por el proceso de lavar nuestros pecados, de ser bautizados en su nombre, cuando iniciamos, podemos decirlo así, ese proceso de consagración. Por eso deducimos, hermano, que si se necesita consagración, jóvenes de 17 años en adelante deben de ser bautizados para ministrar la alabanza. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Y qué si aún no cumplen 17 años? Adolescentes de 16 años o menos pueden sí ministrar alabanza, pero también se requiere que tengan buen testimonio y limpieza, pureza de la que habla la Biblia. ¿Se acuerda cómo le dice que traten los jóvenes a las mujeres con toda pureza? Se requiere que haya pureza, se requiere también buen testimonio, se requiere de cualquier manera pureza y buen testimonio en ellos. ¿Por qué no se requiere que sean bautizados adolescentes? Bueno, porque se considera, hermano, el pecado solamente a partir de la juventud. Mientras que no se es joven, todavía se está en la categoría de niños, de los que el Señor Jesús dijo, solamente cito allá en Mateo 19, versículo 14, que Jesús dijo, dejad a los niños y no se los impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si hay niños con esa habilidad, adolescentes, y con un buen testimonio, porque también eso se requiere, que tengan el deseo de tocar un instrumento en la iglesia, adelante, lo pueden hacer, puesto que aún no han llegado a la edad en que requerirían consagrarse y ser bautizados. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿por qué hablamos, hermano, que a partir
de la juventud. Vamos a ver algunas citas. Génesis 8, capítulo 8 de Génesis, donde nos muestra claramente a qué edad empieza el pecado, se puede decir, a condenar, a llevar a la muerte a alguien. ¿A qué edad el pecado toma forma? Génesis 8, versículo 21, ¿lo tenemos? Y percibió el Señor olor de suavidad y dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento o la intención del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Ahí está. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No desde su niñez, no, hermano, no desde su adolescencia, sino desde su juventud. Ahí toma forma la intención de pecado. Y recuerde que primero a los Corintios, vamos ahí a esa escritura donde nos dice que Dios va a juzgar las intenciones del corazón. Porque es posible que niños, adolescentes hagan cosas que no son buenas, que hagan cosas malas, pero su intención aún no está definida. Lo hacen porque el papá hasta les aplaude porque digan malas palabras. El papá hasta les aplaude cuando hay papás así, que les aplauden a los hijos porque aprenden a fumar de niños o aprenden a tomar de niños. Y les aplauden, eso está muy mal. Pero claro que ahí los niños, adolescentes, no reciben culpa de pecado, sino que quienes son responsables, quienes reciben culpa de ese mal, pues son los padres. Primera carta a los Corintios, vamos ahí al capítulo 4, versículo 5. Dice en el nombre del Señor Jesús, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos o las intenciones de ¿qué? Del corazón, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Y está hablando de lo que Dios va a juzgar. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará o sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos o las intenciones del corazón. Y esto, hermano, para que sean juzgados. Volviendo allá al Antiguo Testamento, vamos a Job capítulo 13, estamos viendo escrituras que nos hablan la edad en que un hombre, una mujer puede tomar la decisión, claro, es una decisión personal, tampoco un joven va a tomar esa decisión solamente para tocar en la iglesia, por supuesto que no. Esa decisión, hermano, debe de ser muy personal y debe de ser tras un arrepentimiento. Estamos ahí en Job 13, versículo 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces qué cosa? Cargo de los pecados de mi juventud o de mi mocedad. Dios entonces hace cargo de los pecados de la juventud o desde la juventud. Amén. Jeremías también nos dice algo de esto. Jeremías capítulo 3, versículo 25. Jeremías 3, 25 dice en el nombre del Señor Jesús, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres,
¿Desde cuándo? Desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Pecados desde nuestra juventud, porque es ahí donde Dios hace responsable o culpa al hombre o le hace cargo de sus pecados desde su juventud. Jeremías ahí mismo, pero en el capítulo 32, mire lo que dice el versículo 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor, haciendo lo malo desde su juventud. Es ahí donde Dios hace cargo del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 25. Salmo 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 25 dice el versículo 6 y 7. Acuérdate, oh Señor, de tus conmiseraciones y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados, ¿de qué, hermano? De mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. El salmista está diciendo o está hablando de que el Señor le perdone sus rebeliones, que no se acuerde más de ellas, esas rebeliones o de los pecados de su juventud. ¿Por qué de la juventud? Repito, porque es ahí donde Dios hace cargo de los pecados. Entonces, a partir de la juventud es como quien dice el parteaguas para irse a un lado o irse al otro. Es el parteaguas donde el hombre debe de tomar la decisión de servir a Dios o no servirle, pero Dios lo hará culpable de sus decisiones. Por eso, mire lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, libro de Lamentaciones, está enseguida de Jeremías, capítulo 3, versículo 27. Bueno le es al hombre, claro que sí, bueno le es al hombre si llevare el yugo del Señor. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Bendito el nombre de Jesucristo. También solamente cito lo que dice el Salmo 119:9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es ahí, hermano, donde el joven debe de hacer esa decisión importante de buscar a Dios, de limpiar su camino, de servir al Señor. Pero también si toma la decisión equivocada de no servir a Dios, entonces Dios le hará culpable de todo lo que haga, de todos sus pecados, a partir y desde su juventud. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso es que adolescentes de 17 años o menos, hermanos, no se les requiere que sean bautizados para tocar un instrumento en la iglesia. Sí lo pueden hacer, pero también se requiere que tengan buen testimonio. Después de los 17 años, ya ahí debe de haber consagración, y parte de esa congregación es que hayan sido lavados sus pecados en el bautismo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, un tercer punto, hermano, es que la alabanza debe de contener palabra de Dios y confesar su nombre. Qué bonita la alabanza que contiene palabra de Dios. Pero hay disque alabanza que contiene pensamientos como los del mundo.
pensamientos, ideologías como las del mundo. No, los cantos, la alabanza deben de contener palabra de Dios. ¿Dónde dice? Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Primer libro de Crónicas 25, versículo 1. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Man y de Jedutum, los cuales profetizasen. ¿Con qué, hermano? Con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Y hombres qué? Idóneos para la obra del ministerio respectivo. Hombres idóneos que profetizasen con arpas, es decir, con los instrumentos. ¿Qué es profetizar, hermano? Bueno, vamos a verlo y a contestarlo de acuerdo a lo que dice la Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 14, nos da una definición o nos dice qué es lo que se hace cuando se profetiza. ¿Lo tenemos? 14 del versículo 1 al 3. Dice ahí, en el nombre del Señor Jesucristo: seguid la caridad o el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, ahí aparece la palabra glosa en el griego, que se refiere a un idioma, el que habla en un idioma, esto por el Espíritu de Dios, como sucedió en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres. Vamos a ver para qué sirve esta profecía. ¿Para qué, hermano? Para edificación. ¿Y qué más? Y exhortación. ¿Y qué más? Y consolación. La profecía en estos términos no propiamente es algo que va a suceder en el futuro, no. Es también, hermano, hablar palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. Y ya que estamos ahí, leemos lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también ¿cómo? Con entendimiento. Y que ese entendimiento esté basado en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver también la importancia de confesar su nombre. Porque hay cantos modernos, disque cristianos, que ya no se sabe si, como no dice ningún nombre, no se sabe si se lo está dedicando a una mujer o a un hombre. Por eso es importante que confesemos su nombre en la alabanza. Hebreos 13, versículo 15, ¿lo tenemos? Así que ofrezcamos por medio de Él, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen ¿qué cosa, hermano? Su nombre, que confiesen su nombre. Recuerdo que en una ocasión en mi adolescencia me pasaron a cantar un canto, esto sucedió allá en Estados Unidos, una canción disque para Dios, y como había pocos que hablábamos en español, pues nos dijeron que cantáramos Eres tú, de un grupo Mocedades, pero dedicada a Dios. Así es que es una canción que bien se la pueden, como no tiene nombre, no dice a quién,
Inicialmente, pues parece que está dedicada al amor hacia una persona, hacia una mujer o un hombre, no sé qué, no sé exactamente, pero ahí la dedicamos supuestamente a Dios. Disculpe, hermano, todavía vivía yo en mi ignorancia en aquellos tiempos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está, hermano, la importancia de confesar su nombre en la alabanza. A mí un tiempo me llamó la atención, hay un canto que cantamos que dice, dame más sabiduría, que originalmente dice Jehová, bendito sea tu nombre y glorificado por la eternidad. Y eso me dejaba pensando, pues cómo, si la Biblia dice que el nombre sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesús, no solamente en este siglo, mas aún en el venidero. Y cómo es que este canto dice que Jehová, una composición del tetragramatón que son YHWH, ¿sí? Hermanos, gracias a Dios que Dios puso los medios y todo el himnario se le quitó esa composición de Jehová por el Señor o por el Señor Jesús también, haciendo mención de la importancia de confesar su nombre en lo que cantamos en alabanza a Dios. Entonces, vamos, hermano, a ver un punto número 4 que consideramos. El ministerio en la música no es exclusivo, o sea, nada de que yo solamente soy músico y nada más. Un mal entendimiento de la función de tocar en la iglesia ha llegado a tal grado que hay músicos que piensan que solamente es su función. Tocan y a la hora de la predicación, ¿sabe dónde están? Gracias a Dios aquí no hay eso, ¿verdad? Y esperemos que nunca lo haya. Pero en otros lugares, ¿sabe dónde están los músicos a la hora de la predicación? Allá afuera, entre los carros. Porque su función es la música nada más. Y me platicó un pastor de Ciudad Juárez una anécdota, ¿verdad? De un joven que se ausentó de unos cultos. El pastor le llamó y le dijo, hermano, ¿por qué no has venido al culto? ¿Para qué, hermano? Si no está descompuesta la guitarra con la que toco. Mire nomás iba para tocar. No, hermano, no debe de ser una función exclusiva, ¿cierto? Es un ministerio desde el punto de vista de que ministerio es servir. Pero nuestro servir no es exclusivo solamente en la música, así como mi ministerio de predicar no es exclusivo solamente predicando. Qué mal estaría yo que yo me enfocara solamente en predicar sin pensar en servir a los hermanos, sin pensar en ayudar a los hermanos, sin pensar en llevar una palabra de consolación a mis hermanos. De igual manera, el ministerio de la música no es exclusivo, hermano. Romanos capítulo 12 nos habla del ministerio de servir. Carta a los Romanos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Dice ahí en el versículo 5 al 7. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio, ahí está la palabra en el griego diaconeo, que significa servir, ayudar. O si ministerio, ¿en qué, hermano? En servir. O el que enseña en doctrina. Un punto número 5, hermano, es el ministerio en la alabanza debe de llamar a la adoración. Y para eso citamos, hermano, lo que dice el Salmo 95.
ministerio en la alabanza debe de llamar al pueblo, a la congregación, a la adoración. Su función, su papel de quienes ministran la alabanza no es la predicación, sino la alabanza y adoración. La Biblia dice, hermano, que hay tiempo para todo. Ya habrá tiempo para cuando Él predique, o si ya predica, habrá tiempo cuando le toque predicar, todo a su tiempo. Pero cuando está el tiempo de la alabanza, en la alabanza, hermano, debemos de concentrarnos en la adoración. Alabamos al Señor Jesucristo. Dijimos Salmo 95. Vamos a leer ahí. Aquí como que nos describe el orden de un culto, hermano. Salmo 95, versículo 1, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Venid, celebremos alegremente al Señor. Esto concuerda con la invitación que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué importante que vengamos alegres a celebrar al Señor. Y luego dice, cantemos con júbilo, con gozo, con alegría a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo, con gozo. ¿Qué es un canto de júbilo? Alguien interpreta que un canto de júbilo es uno que tenga gritos y que tenga mucho movimiento, que sea un tipo de música acelerada, ya sea de rock o de cumbia, y que son coros de júbilo. No, cantar con júbilo es sencillamente, hermano, cantar con gozo, con júbilo a la roca de nuestra salvación. El 2, versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Ese es el tiempo, hermano, de la alabanza y de la adoración. Llegar ante su presencia con alabanza, aclamarle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues Él la hizo y sus manos formaron la seca. Hablando de su grandeza, hablando de esa parte que dice, aclamémosle con cánticos, declarando que el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 5, suya también la mar, pues Él la hizo y sus manos formaron la seca. Versículo 6, venid. ¿Y en qué concluye? Aquí prácticamente nos está describiendo un culto, hermano. Maravillosamente, ¿en qué concluye este culto? Venid, ¿y qué más? Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Qué maravilloso, hermano, cuando la alabanza nos llama a esto y que finalmente venimos, hermano, en obediencia al Señor, a postrarnos, a humillarnos delante del Señor, nuestro Hacedor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Este punto, hermano, que consideramos es muy importante. Entonces, el ministerio de la alabanza debe de llamar al pueblo, a la congregación, a la adoración que es genuina. Ese es el tiempo para la adoración, ese es el tiempo para aclamar al Señor con cánticos. Amén. Gloria a Dios. Y como ya decíamos, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. El momento de la predicación, pues ya llegará en su momento. Amén. Gloria al Señor Jesucristo.
Es importante entonces que sigamos pues este orden, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, y que pues son observaciones que ministros, pastores hemos llegado a concluir en estos puntos: la importancia de o la función de los que administran la alabanza, llamar a la adoración a Dios. Un punto número 6, hermano, que consideramos es el género de música que se debe de evitar en la iglesia. Que sea, hermano, música de Dios, no un género que incite a bailar. Sí, porque hay ciertos géneros que ya cuando menos se acuerda, ¿verdad? Aquella persona que le gustaba mucho el danzón o la cumbia, ya con los coros o con cierto tipo de música ya está moviéndose, ¿verdad? Muy como lo hacía en el mundo, paz de Cristo. Por eso aquí, hermano, sí debemos de evitar géneros de música que no sean de Dios. Primer libro de Crónicas 16, vamos a ver ahí cómo la Biblia habla de la música de Dios. Dice primer libro de Crónicas 16, versículo 42. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el 41 también. Y con ellos a Emán y a Jedutum y los otros escogidos, declarados por sus nombres. ¿Para qué, hermano? Para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para tañer y con otros instrumentos de música. ¿Qué tipo de música dice aquí? Música de Dios. Y a los hijos de Jedutum por porteros. Gloria a Dios. Música de Dios. 25 de ahí mismo. Primer libro de Crónicas 25. Versículo 5 al 7. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en palabras de Dios, para ensalzar el poder suyo, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. ¿Pueden las jóvenes, las mujeres, estar en la música? ¿Qué dice este texto? Bueno, el antecedente que vemos en Israel es que también las hijas estaban en la música. Versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música de la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey, acerca de Asaf, de Jedutum y de Emán. Versículo 7. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos. ¿En qué eran instruidos, hermano? En música para el Señor, en música del Señor. Todos los actos fue 288. Así es que no hay límite. Imagínense una orquesta de 288 hermanos o hermanas tocando, o hermanos y hermanas tocando. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué maravilloso se oiría, hermano. Pero estos eran instruidos en música para Dios o en música del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Versículo 6. Y los sacerdotes asistían en su ministerio y los levitas con los instrumentos de música. ¿Qué tipo de música? Del Señor, música de Dios, los cuales había hecho el rey David para confesar al Señor que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie.
Alabamos al Señor Jesucristo. Mire, es importante, hermano, mire lo que dice la enciclopedia acerca de ciertos géneros de música. Dice, hay géneros de música para bailar. Vamos a ver cuáles son: salsa, bachata, merengue, cumbia, tango, música disco, rock and roll, funk, jazz, swing, música electrónica, que se le llama house, techno, trance, etcétera, pop, hip hop y reggaetón. Son géneros de música que la enciclopedia los define como música para bailar. ¿A qué venimos aquí, hermano? A adorar a Dios, no venimos a bailar, paz de Cristo. Y dice de algunos géneros, mire, rap. Se caracteriza por un flujo vocal rítmico y hablado, a menudo con rimas y patrones de ritmo complejos, mientras que el canto tradicional se centra más en la melodía y el tono. El rap abarca una gran variedad de temas, desde la crítica social y la denuncia de problemáticas hasta la ostentación de riqueza y el estilo de vida hedonista. Deseos, ¿qué es hedonista? Deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. También son populares las canciones sobre el amor y relaciones, narrativas personales y temas más introspectivos. ¿Qué es introspectivos? Autoconocimiento y comprensión de las propias emociones y reacciones. Todo eso es lo que implica estos ritmos de música o este género de música rap. Corridos, ¿a cuánto le gustan los corridos? Bueno, durante la Revolución Mexicana, los corridos se convirtieron en una forma popular de comunicación y propaganda, relatando hazañas de líderes revolucionarios y las vicisitudes de la guerra, de evolución. Con el tiempo, los corridos han evolucionado y abordado diversos temas, incluyendo la vida cotidiana, el amor, el bandolerismo, la inmigración y más recientemente el narcotráfico, dando lugar a subgéneros como los narcocorridos. Eso es lo que dice, son los géneros de música o de corridos. Corridos tumbados son un subgénero musical que mezcla la tradición de los corridos mexicanos con influencia de trap y hip hop, surgiendo en la década de los 2010. Este estilo se caracteriza por narrar historias de la vida cotidiana, a menudo con referencias a la cultura urbana, el consumo, la violencia, el lujo, pero también explorando temas de desamor, lealtad y orgullo. Ahí están los corridos tumbados. ¿Será propio que como iglesia usemos ese tipo de géneros, hermano? No, paz de Cristo. Entonces, concluimos que estos géneros de música no son compatibles con la adoración a nuestro Dios, ya que la iglesia no es un club de baile, ni para expresar desamores, violencia, guerra, lujo, sino todo lo contrario a esto: paz, amor y bondad de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Y un punto número 7, hermano. ¿Qué instrumentos se deben usar y cómo usarlos? Independientemente de nuestros gustos, le digo, hay que someternos a lo que diga la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 150, hermano. Salmo 150.
Vamos a leer lo que dice este salmo tan hermoso. Es el último salmo del libro de los Salmos. Dice en el versículo 1, alabar a Dios en su santuario, alabarle con la extensión de su fortaleza, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Hay que acentuar bien la palabra salterio, es un instrumento. Alguien por ahí acentúa mal la palabra salterio y dice, salterio, hay que alabarle con saltos, con salterio. No, paz de Cristo, salterio. Es la forma correcta de acentuar esta palabra y se refiere a un instrumento. Alabarle con salterio y arpa, alabarle con adufe y flauta, alabarle con cuerdas y órgano, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, concluimos, hermano, que se pueden usar todo tipo de instrumento siempre y cuando sean para la gloria y honra de Dios. Segundo libro de Crónicas 34. Segundo libro de Crónicas 34, versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus gobernadores Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos, ¿en qué, hermano? En instrumentos de música. Entonces, se pueden usar todos los instrumentos de música, pero se concluye, hermano, que aunque se pueden usar todo tipo de instrumentos, incluyendo batería, siempre y cuando se toque con entendimiento, con su debido orden. Y esto no lo digo yo, lo dice la definición de lo que es la música. Con el debido orden, tomando en cuenta que la música se construye a través de la selección y organización de sonidos, ya sean vocales o instrumentales. Toda una organización de sonidos, ya sean vocales o instrumentales. También sonidos vocales. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque habla de la organización y selección también de sonidos vocales, porque hay músicos que solamente quieren que se oiga su instrumento y le suben y quieren dejar al otro hermano que toca otro instrumento, no sé, una guitarra, que no se oiga, que nomás se oiga mi instrumento. Y a veces le suben tanto que la selección de los sonidos vocales, es decir, de lo que se canta, ni siquiera se entiende. ¿Qué estarán cantando? No, pues es que está el sonido tan fuerte de los instrumentos que no se oye lo que se canta. Los de Cristo, hermano, no lo digo porque aquí suceda, pero debemos estar pendientes para que nunca suceda eso. Que los instrumentos no los suban de tal grado que ni se entienda lo que se canta. ¿Qué estarán cantando? Pues es que se oye tan fuerte ya el sonido del bajo, de la batería, de la guitarra, que ni se entiende lo que se está cantando. Tengamos cuidado con eso. La música debe ser totalmente organizada. Imagínense 200 y tantos y músicos, hermano, y todos en orden. En la actualidad hay orquestas muy grandes con muchos músicos, con muchos instrumentos, y todo en su orden se oye bonito, ¿verdad?
Pero, como dice, terminamos con lo que dice 1 Corintios 14:40, solamente cito, empero hágase todo decentemente y con orden. Y solamente para recapitular estos puntos. Punto número 1, los que ministran la alabanza deben de ser consagrados. Esto implica que si ya son mayores de 17 años, deben de ser bautizados y ministrar la alabanza. Punto número 2, adolescentes de 16 años o menos pueden ministrar la alabanza, pero que tengan buen testimonio y limpieza. Punto número 3, la alabanza debe de contener palabra de Dios y confesar su nombre. Punto número 4, el ministerio en la música no es exclusivo. Nada de que yo nomás toco y nada más. No hay que servir en todo lo que se requiera. Punto número 5, el ministerio en la alabanza debe de llamar a la adoración. Es el tiempo para la adoración y para aclamar a Dios con cánticos. Su papel no es la predicación, sino la alabanza y adoración. Punto número 6, géneros de música que instan a bailar, géneros de música que tienen un origen basados en la violencia, en el narcotráfico, en el lujo excesivo y todas esas cosas, como vimos, los géneros de música se deben de evitar en la adoración a Dios, ya que la Biblia habla claramente de música de Dios. Amén. Punto número 7, concluimos qué instrumentos se deben de usar y cómo usarlos. Se pueden usar todos los instrumentos siempre y cuando se toquen con todo orden, en su tiempo, en su selección de sonidos, tanto vocales como de los instrumentos, todo decentemente y con orden. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra, hermano, y que esta palabra corra y sea glorificada. Al Señor Jesucristo sea la alabanza por siempre.